Muy bien, vamos a continuar con la información y seguimos hablando sobre esta situación que atraviesa nuestro país y, cómo no, la capital, donde hemos visto enfrentamientos entre peruanos y extranjeros, en este caso venezolanos, y tras este enfrentamiento, amenazas que circulan a través de redes sociales, amenazas de muerte contra la vida de los mototaxistas, por ejemplo, de negociantes, a quienes les están pidiendo cupos, ¿no? De 5 soles, por ejemplo, a los mototaxistas, de 10 soles, o de acuerdo sea el negocio de los comerciantes. Y también hoy por la mañana se supo que a través del WhatsApp ha circulado información donde se amenazaría a los estudiantes, a los escolares, por lo que padres de familia han decidido no enviar a los colegios de estos distritos, La Victoria y El Agustino. Bueno, sobre esta situación, para seguir analizando, hemos invitado al exministro del Interior, Dimitri Senmache, a quien le damos la bienvenida. Señor Senmache, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. A ver, ¿cuál es el análisis que hace usted respecto sobre esta situación, donde la misma ciudadanía sale al frente a enfrentarse a las organizaciones criminales, cansados ellos ya de los constantes cobros de cupos, extorsiones, amenazas contra su vida y la de su familia? Lo que aquí llama la atención es ya el grado de descrédito que tiene el Estado. Ya el Estado ha sido dejado a un lado para que la propia ciudadanía vea cómo resuelve sus problemas, cuando en realidad la ley de seguridad ciudadana dice que es la respuesta integral del Estado, no dice la respuesta de la población, dice la respuesta integral del Estado en sus 3 niveles de gobierno, es decir, local, provincial, nacional, los 3 poderes del Estado. Pero sin embargo lo que estamos viendo es una suerte de acciones inconexas unas con otras, sin un plan, sin un norte y con menos liderazgo aún, sin liderazgo absoluto para enfrentar este problema. Y además parece que o no se le quiere dar la importancia, no se le ve o no se le comprende, porque vemos a la Presidente desde fuera decir que en el país todo es paz, todo es armonía. Eso ya no sé si es una mala broma, porque para quienes vivimos diariamente este crecimiento del nivel de violencia, porque acá más que hablar del crecimiento del delito, estamos hablando del nivel de violencia, es una violencia más sangrienta, es un delito más criminal, ¿no? Que obviamente llama la atención porque no lo habíamos visto antes. Así, antes había delitos, pero los delitos no implicaban que una persona trozara en varias partes a otra y lo metiera en una maleta y lo quemara, o que lo metiera 5 o 10 balazos por robarle un celular, o que lo quemara, ¿no? Es decir, este nivel de agresión y de brutalidad inhumana lo estamos viendo ahora con estas organizaciones que se autodenominan Tren de Aragua, y Dinastía Layón, Hijos de Dios, los gallegos, es decir, distintas bandas criminales conformadas casi siempre por adolescentes. Y al no haber plan, usted habla, señor Senmache, de que no hay plan en este gobierno para enfrentarse a estas organizaciones criminales, y vemos a la ciudadanía actuar por cuenta propia, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar de un abandono del gobierno hacia los peruanos, al punto que estamos saliendo a enfrentarnos nosotros mismos contra ellos? ¿Nos han abandonado? Bueno, vemos una suerte de volantes que ya la población saca y dice: no vamos a permitir más extorsionadores en estas esquinas. Y lo que estamos presenciando entonces es que el Estado está fracasando como aquel espacio para resolver problemas. El Estado ha sido creado, ¿no?, a través de un acuerdo entre todas las instituciones y los sectores y la población, a través de una carta magna, a través de una constitución, ¿no? ¿Para qué? Para resolver problemas de servicios sociales, de servicios económicos, de servicios de salud, y sin embargo
al ver que no está respondiendo adecuadamente, la población está comenzando a querer enfrentar los problemas a su estilo, pero eso no solamente no va a resolver el problema, sino va a empeorar el problema. ¿Por qué no Se están funcionan? generando grupos que van a pelear calle por calle, controles territoriales, y eso va a afectar a más personas y la violencia va a ser más cruda. ¿Por qué no funcionan los estados de emergencia? Ha pasado ya más de un mes desde que se aplicó en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres, y el índice de la criminalidad sigue igual, aunque el gobierno trate de pintarnos las cifras de forma distinta, ¿no? Pero las muertes han continuado. Se han asaltado bancos, han matado policía, han matado serenos, han seguido matando mototaxistas. No funciona el estado de emergencia, no funcionó anteriormente, se aplicó también en el gobierno del señor Pedro Castillo. ¿Por qué no funcionan los estados de emergencia? ¿En qué se fallan en su aplicación? Justamente se falla porque los estados de emergencia tienen que ser utilizados como una herramienta dentro del marco de un plan de Estado, no de gobierno, porque acá cometemos el error de creer que el gobierno o los gobiernos tienen siempre toda la solución. Es el Estado el que tiene que resolver el problema. Los gobiernos pasan, los estados quedan, las políticas de Estado deberían quedar. Y por ejemplo, le pongo un ejemplo claro. Usted en este momento va al médico por un dolor de estómago. El estado de emergencia podría ser que le den un jarabe para el dolor de estómago, un Plidán, y se va tranquilo a su casa pensando que ya le resolvió el problema, pero no ha resuelto la raíz del problema. Puede ser que ese dolor de estómago puede ser por una infección, puede ser una apendicitis, una pancreatitis, puede ser una serie de cosas. Más bien, lo que está haciendo es ocultar el problema y generarle un problema mayor en un mediano o corto plazo. Entonces, el estado de emergencia puede funcionar si es parte integral de una acción conjunta entre varias instituciones. Es decir, es un plan que va a tratar de resolver de manera eficiente, eficaz y a nivel del tiempo el problema. Pero eso no se ve. Se aumenta, por ejemplo, las penas de 8 o 9 años a 20, a 30 años por robo de celulares. Todos aplauden. Incluso a mí me parece que es correcta la acción, pero la acción inconexa, la acción totalmente huérfana, divorciada de todo, no sirve de nada, porque van a haber jóvenes que van a ser detenidos. ¿Y dónde van a ser llevados? A sistemas penitenciarios colapsados. Entonces, no tenemos una respuesta integral del Estado, porque la respuesta tendría que ser: queremos aumentar las penas, vamos a cambiar, teniendo en cuenta este contexto, vamos a cambiar este delito y lo vamos a hacer más grave, lo vamos a aumentar de penas, pero tenemos que también construir mejores sistemas penitenciarios, tenemos que construir mejores respuestas por parte del Ministerio Público, de los fiscales, también sentencias más rápidas a través del Poder Judicial. Las unidades de flagrancia deberían estar en cada uno de los distritos, no una unidad de flagrancia por cada 20 distritos. Se debe empezar con la construcción de nuevos penales, porque los penales que tenemos actualmente ya han rebasado. Hay una gran sobrepoblación. Y no solamente han rebasado, sino no sirven, porque desde los penales se siguen cometiendo los delitos. O sea, eso es una broma, porque en el penal a ti te separan por dos motivos. Uno, para que cumplas tu pena por haber cometido el delito, y dos, para que en el tiempo que estés cumpliendo tu pena, el Estado pueda resocializarte. Ninguna de las dos funciona. Ninguna de las dos, porque tú sigues cometiendo el delito dentro. No solamente el delito por el cual ingresaste, sino delitos peores. Desde dentro de la cárcel se extorsionan, se hacen cobro de cupos, se mandan a contratar a sicarios, se hacen estafas telefónicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, incluso hay que trabajar conjuntamente con los operadores de justicia, ¿no? No puede ser posible que cuando un policía abata a delincuentes se le termine enviando a prisión preventiva por 9 meses. Eso es otro de los grandes problemas. Eso es, en vez de premiar a un policía, se le termina castigando por acabar con los delincuentes. Nadie va a decir que hay que apoyar
un acto de corrupción por parte de un policía. No, Ajá. al policía que comete un acto de corrupción, al policía que delinque, hay que meterlo preso. Pero eso no quiere decir dañar a la institución. Y dañar a la institución es desproteger al policía, al efectivo policial. El efectivo policial sale de su casa no con la idea de utilizar su arma para matar a nadie. Sin embargo, el delincuente sale armado para asaltar y está dispuesto que para robar un celular mate a esa señora que está embarazada, mate a ese señor que acaba de sacar 10.000 soles del banco, mate a ese escolar que sale de un bus con su celular en la mano. Y entonces está dispuesto a matar. Viene un policía, defiende esa situación, termina muerto el delincuente y es el policía el que queda desvalido, el que queda aislado de todo, separado de la institución y finalmente él tiene que enfrentar solo con su familia el problema que el propio Estado le ha generado. Por eso que también yo siempre he estado en desacuerdo con que salgan las Fuerzas Armadas en estados de emergencia, porque las Fuerzas Armadas son fuerzas valiosas, pero son valiosas para ciertas acciones. Se les ha preparado, se les ha capacitado para enfrentar al terrorismo, se les ha capacitado para enfrentar guerras en otros países o en zonas de frontera, para manejar cierto tipo de armamento, y sin embargo se les expone a situaciones en las que ellos no están preparados y termina pasando lo que pasó en Ayacucho, lo que pasó en Puno, y claro, le es más fácil a los gobiernos culpar, decir, no, los militares son los culpables, cuando en realidad las decisiones políticas son las que han generado eso. Ahora, claro, vemos ausencia de militares en las calles, a pesar del estado de emergencia. Ahora, tomando en cuenta su punto de vista de que no deberían de estar los militares en las calles combatiendo a la delincuencia, pero deberían de estar en las fronteras, porque por las fronteras están ingresando estos delincuentes extranjeros y por las fronteras es que están ingresando estas armas de guerra. En las imágenes que hemos visto, hemos apreciado cómo este grupo de hombres encapuchados, vestidos de negro, tenían armas de guerra, fusiles de largo alcance, y aquí se agencian de granadas, ¿no?, con las cuales extorsionan a sus víctimas. Existen varios espacios que hoy la policía tiene que resguardar y que no deberían estar en manos de las policías. Por ejemplo, los activos críticos nacionales, todos deberían estar resguardados por militares, incluso los puertos, los aeropuertos, las zonas de frontera, ¿no? Son los activos críticos nacionales, los puentes, aquellos espacios que pueden poner en riesgo la estabilidad y la funcionalidad del Estado, tienen que ser protegidos por las Fuerzas Armadas, y esos policías que dejan de estar ahí deberían estar patrullando las calles. Igual, aquellos policías que están cumpliendo actividades administrativas deberían salir, debería contratarse personal civil para temas meramente administrativos, porque los policías han sido capacitados para enfrentar al delincuente, para utilizar un arma de reglamento, para tratar de disminuir al delincuente al momento de enfrentarlo. Pero ¿qué hace ese policía con todo ese conocimiento? Llenando un libro de actas, llenando una denuncia, cuando eso podría estar en manos de una persona civil que sea parte del sistema del Ministerio del Interior o incluso de la Policía Nacional, para que puedan realizar como una persona estos trabajos administrativos. Pero eso podría ser un civil, pero, y los policías señor Saimachi, ir a la calle. Pero ¿por qué entonces no se militarizan las fronteras? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede militarizar, pero fuertemente, las fronteras para tener un estricto control? Bueno, eso tendría que responderlo el ministro de Defensa, ¿no? Porque en realidad no se entiende todavía que los estados-nación, como somos nosotros, el Perú es un estado-nación, claro, está en constante situación. Pero le pregunto esto porque usted ha sido gobierno, es decir, también, usted ha sido ministro del Interior, y este problema no es de ahora, este problema usted lo sabía cuando era ministro del Interior. Entonces, y justamente porque lo sabíamos,
justamente porque en lo ese sabíamos, momento, lo por sabíamos ejemplo, cuando se estuvo conversó todavía en algún momento con el ministro de Defensa de aquel entonces para cuando, poder cuando, militarizar toda la frontera y evitar de que los criminales extranjeros sigan ingresando al país. A ver, cuando yo no ingreso al Ministerio del Interior recién siendo ministro, yo tengo muchos años dentro del sector interior y cerca del tema de la seguridad ciudadana. Cuando yo entro, por ejemplo, como jefe de gabinete del doctor Avelino Guillén, también se le exigía al doctor Avelino sacar a las Fuerzas Armadas y nosotros presentamos cinco propuestas al Congreso de la República, cinco propuestas que luego mejoramos cuando yo entré al Ministerio del Interior. ¿Usted cree que alguna de esas cinco propuestas siquiera fueron discutidas? ¿Acaso se quiere enfrentar al narcotráfico de manera frontal? Porque el narcotráfico no se enfrenta capturando a 4 o 5 burriers en el aeropuerto del Callao. Se enfrenta yendo al puerto de Paita, se enfrenta al puerto del Callao, por donde salen containers con cientos de toneladas de droga. Se enfrenta a través de las fronteras para evitar que pase el insumo que va a producir la cocaína o salga la cocaína para terminar siendo elaborada en Colombia o en Puno o en Bolivia. Entonces estamos pensando equivocadamente de que tenemos un Estado o un gobierno o congresistas o funcionarios que verdaderamente están pensando en el país. Están pensando en cuánto le puedo quitar al que contrato de su sueldo. Están pensando cómo al blindar a una persona que ha violado a alguien dentro del Parlamento, entonces al blindarlo puedo manejar su voto como yo quiera, ¿no? Están pensando en censurar a un ministro cuando ellos nunca censuraron al señor Silva, cuando ellos acudieron donde el señor Silva cuando era ministro de Transporte a pedirle una carretera con su autoridad local. ¿Quiénes? Entonces, los niños. ¿cuánto? Usted fíjese, haga un corrido de las 78 votos que votaron por mi censura. Esos 78 votos ahora que respondan dónde está el señor Silva. No decían que ellos lo iban a agarrar, que con el cambio de ministro lo iban a agarrar bien fácil, que era bien fácil encontrarlo. Que respondan ellos. Yeah. Ellos me culparon de las muertes de Atico y hace menos de 2 meses murieron 10 personas en Patás. Y cuando estuve en el Congreso de la República, ante el Pleno, yo les dije, señores, en Patás se está formando un gran y enorme problema. Hay que accionar sobre esto y nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque al final no hay un real interés de enfrentar la inseguridad ciudadana. Señor Seymachi. ¿Usted cree que quieren enfrentar inseguridad ciudadana yéndose a Rusia, a Botswana, a Zimbabue, a Oslo, a visitar? Parece que el Congreso se hubiera convertido en una agencia de viajes. Bueno. ¿Creen que con eso se está resolviendo el problema de la seguridad ciudadana? ¿Qué debe de tener en cuenta el gobierno de Dina Boluarte en esta pretensión de expulsar a extranjeros a partir del 10 de noviembre, en 8 días? Teniendo en cuenta que Pedro Castillo intentó hacer lo mismo y tuvieron que bajar de los aviones a los venezolanos y otros extranjeros más. ¿Qué debe tener en cuenta para no cometer ese error que cometió Castillo? En principio, cuando una persona comete un delito, no puede ser expulsada del país. No sé si usted logra entender eso, ¿no? Si uno comete un delito, imaginemos, un extranjero viola a una niña, no lo podemos expulsar. Tiene que pagar su pena en el país. Entonces, ¿quiénes son los que pueden ser expulsados? Aquellos que han ingresado de manera ilícita, aquellos que han fraguado sus documentos para ingresar, o aquellos que han cometido delitos o faltas menores, que rápidamente, si han venido a cometer faltas menores, ya deberían estar fuera del país. Pero para hacer eso, también tengo que coordinar con el país desde donde han ingresado, porque ¿qué pasa si yo los llevo a la frontera, llámese de Ecuador o Chile, y sucede lo que sucedió? No nos dejan ingresar o no lo dejan ingresar, claro. Se quedan entre la frontera, se genera un problema. Tengo que también coordinar con el país de origen, sea Colombia, sea Venezuela, para que ese país pueda aceptarlos de nuevo, que reingresen esas personas.
Entonces, ¿qué pasó es todo un tema que tiene que en hacerse el gobierno de a Castillo? través de Cancillería. No coordinaron eso cuando Castillo estaba en el gobierno, ¿no? Nunca se No, concretó yo esa expulsión. le digo, ya con el tiempo que ha pasado, se coordinó y se coordinó muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué Ya pasó estaban entonces? detenidas las personas. Ajá. Ya estaban detenidas las personas. Ya se tenía el avión, se tenía la gasolina, se tenía los policías que iban a acompañar. Ajá. Pero ¿qué pasó? Nuevo piloto. Y ahí no voy a decir el nombre de la institución, porque fue una institución del Estado que avisó a la prensa y la prensa llega a decir, se está expulsando delincuentes. Eso es lo que, ese era el título, se expulsan delincuentes. ¿Qué hizo el señor Maduro en Venezuela? Dijo, yo no voy a aceptar ser parte de este circo, no voy a dejar ingresar el avión. Entonces, no se podía despegar de Lima si no había autorización en Venezuela de que se iba a autorizar el aterrizaje de ese avión. No se podía levantar vuelo. Y como estaban pasando las 48 horas, ¿qué se tuvo que hacer? Liberar a esas personas. O sea, ¿la culpa ha sido de la prensa, señor Senmache? O sea, No, es todo. Los titulares. ¿Cómo se maneja? Pero no podía el gobierno levantar el teléfono y decir, esto no es como se ha vendido en la prensa, estamos expulsando a gente Por eso, indocumentada. no es solamente cuando yo digo que eso pasó, estoy hablando de funcionarios del Estado que corrieron una información que no deberían haber corrido, porque eso se tenía que manejar de otra manera, porque cuando hay temas internacionales se manejan de otras maneras. No, estamos hablando de distintas normas, distintas leyes que se manejan de un país a otro país. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no, sucede lo que sucedió. No levantó vuelo el avión. Esa es la realidad. Y no podía levantar vuelo. Nadie le podía decir. El vuelo tenía gasolina. El vuelo tenía pilotos. El vuelo tenía a las personas del extranjero. El vuelo tenía a los policías. Pero no tenía autorización. Vamos a ver si... No puede levantar vuelo. Si va a poder Dina Boluarte con esta expulsión. Señor Senmache, muchas gracias por atendernos nuevamente y por conversar sobre este problema. A ustedes, muchas gracias.